Muy buenas tardes a todos y a todas las que os vais conectando a este nuevo directo de Tejiendo Redes desde la Autenticidad. Los que os unís a estos encuentros ya sabéis que normalmente suelen ser los lunes a las 8. Ayer fue un día festivo y bueno, pues decidí también tomarlo de descanso tras un fin de semana en el máster de coaching de Darte Formación, en el que pues había estado en el módulo de inteligencia emocional con Marian Frías y hablando de emociones, ¿no? Con el directo que vamos a tener hoy, pues qué importante es gestionar nuestras emociones, abrazarlas, aceptarlas y transitarlas. Las emociones no son buenas ni malas, sino que están para decirnos algo, para identificarlas también en el cuerpo y bueno, pues desde aquí, desde esta parte, ¿no? Y desde este rincón donde pues muchas de las personas que forman parte de esta comunidad, muchos son emprendedores, madres, terapeutas, coach, personas que acompañan a otras personas, pues me parecía una temática muy interesante la que trae Beatriz. Beatriz es experta en hijos con altas capacidades. Me fascinó esta temática por muchas cosas que me vinculan. También está muy relacionado con la multipotencialidad. Desde aquí mandamos un abrazo a Pepa Cobos, con las personas altamente sensibles, también a Karina Zegers, que es otra de las temáticas que también hemos tratado aquí. Y bueno, pues hoy Beatriz está aquí para hablarnos, ¿no? de este rasgo, de poder sacar, tanto como padres como docentes o acompañantes, pues todo el potencial que está ahí. Vamos a aprender cómo identificar. Ella, bueno, es licenciada en Derecho, experta también en Derecho Comunitario, Administrativo, titulada universitaria en altas capacidades y se tuvo que formar por su propia experiencia con su hija, detectada en el 2015 como niña altamente sensible y con altas capacidades. Y bueno, pues ella se dedica a acompañar también desde este lugar a familias, a padres y aparte trabaja en la Fundación Jason, que os la recomiendo. Tengo aquí es fundacionjason.org, donde vais a tener un montón de talleres, de ayuda. Ella ahora nos lo va a contar. La voy a dar paso, que sé que ya está por aquí y bueno, pues vamos a hablar de un montón de cosas: multipotencialidad, autismo, personas altamente sensibles, también del bullying y un montón de temáticas que también están relacionadas, y vamos a identificar cuáles son los rasgos y cómo podemos potenciar en nuestros hijos, si así son diagnosticados, pues todo su potencial, ayudarles, acompañarles, saber cómo se sienten y potenciar estas capacidades. Cualquier pregunta también estaría abierta y intentaremos también que en el perfil de Bea. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Muy Bea? bien, muy bien. Estaba escuchándote y digo, ay, qué cosas tan bonitas. Qué cosas tan bonitas. La verdad es que tenía muchísimas ganas, la verdad que fue como un descubrimiento. Luego hemos descubierto que teníamos muchos puntos en común y creo que es fantástico que puedas tú estar aquí hoy. Te lo agradezco muchísimo. ¿Me escuchas bien? Bea, ¿me escuchas ahora? ¿Bea? Ahora, te escucho. Ahora sí te escucho. Te he perdido un buen rato. Es que yo lo he cambiado porque yo creo que aquí el wifi a estas horas no sé qué pasa y lo he cambiado a datos. O sea que ahora yo también te veo muy bien. Venga, pues yo he hecho lo mismo. Me he quitado el wifi, estoy en datos igualmente, o sea que en teoría esto ya tiene que ir sobre ruedas. Pues nada, agradecerte que vengas aquí, que nos dediques tu tiempo, todo tu expertise y sobre todo pues eso, para dar luz, ¿no? Porque esto es un temazo. Sí, efectivamente. Es un tema, además, a raíz de la semana pasada, que fue el día
El día 14 de marzo, en principio, es el día de las matemáticas, pero sí que es verdad que cada vez hay un movimiento como mucho más sólido o por lo menos más mayoritario que tiende a celebrar el día 14 de marzo como el día de las altas capacidades, ¿no? Entonces, sí que es verdad que aprovechando este día, pues bueno, creo que fue una oportunidad muy bonita para que muchas familias tuvieran la oportunidad de encontrarse con la alta capacidad, porque es que todavía nos encontramos con que, y lo hablábamos esta mañana, hay que humanizar la alta capacidad. Pensamos que la alta capacidad está como en otro mundo al que pertenecen otras seres superiores, no sé, y superiores entendemos como intelectualmente, pero realmente nos damos cuenta que somos adultos, niños y de lo, bueno, pues que tenemos que humanizarlo, ponemos cara, ponernos sentimientos, empatizar con ellos, darles la mayor naturalidad, pero para darles naturalidad tenemos que saber cómo es un cerebro de alta capacidad, tenemos que saber cómo siente una persona de alta capacidad, es una persona altamente sensible, es una forma de vivir, de pensar, de sentir distinta y los propios niños en la fundación así nos lo dicen, o sea que nosotros no queremos ni eclipsar a nadie, ni queremos tapar a nadie, ni buscamos ser más que nadie, ni muchísimo menos, o sea que lo que nosotros tratamos de dar a entender es que la alta capacidad es una forma de vivir, de sentir y de procesar la información de una forma diferente, son cerebros diferentes y eso pues todavía tenemos muchos mitos arraigados y que ojalá, que muchas veces lo digo, ojalá respecto de la alta capacidad partiéramos del desconocimiento, como de muchos prejuicios y de muchos mitos, que esto hace que todavía la alta capacidad se mantenga de una forma muy poco visibilizada. Claro, porque vea, en tu caso, claro, tú te adentras en esto porque te encuentras, ¿cómo descubres, no? Porque muchos padres ahora enseguida, yo por ejemplo en el caso de los míos, que también yo te lo comentaba que son muy inquietos, nos han mandado a salud mental para hacerle las pruebas de TDAH, ¿no? Es normalmente lo que suelen hacer, ¿no? Pero ¿cómo descubres tú que tu hija pues es altamente sensible y doble funcionalidad en este caso, ¿no? Cómo lo ves tú? Pues en mi caso fue bastante precoz en el sentido de que con 3 años, ya desde el cole, tuve la inmensa suerte de que el cole fue el que nos puso en el camino. Hay muchas veces que no siempre viene del cole, hay veces que viene por parte de la familia o porque tenemos un primo o porque tenemos un hermano o porque las historias de los padres empiezan a hacer espejo, pero en nuestro caso yo era mi hija mayor y además tampoco tenía otros niños de referencia en mi entorno como para comparar, ¿no? Entonces yo hasta que no llego prácticamente al cole, yo pensaba que mi hija sí, pues bueno, que había como cosas que me llamaban la atención, pero lo ponía perfectamente en el contexto de que pensaba que era así, de verdad, y te lo digo con el corazón en la mano, yo pensaba que todos los niños eran así, y entonces no le di nunca mayor importancia hasta que llegué con 3 añitos. La tutora en ese momento me dijo, vea, empieza a plantearte que tu hija tiene altas capacidades. No sabía qué era para nada, pero para nada. No sabía si eso cómo se le hacía, qué tenía que hacer con ella. No sabía qué iba a suponer, no sabía si nos iba a cambiar en algo, si no nos iba a cambiar en nada. No tenía ni idea, la verdad, ni idea. Y a partir de ahí, pues ya, claro, hay una cosa que las personas de alta capacidad llevamos como muy esto, que como nos dé por algo, nos da. Entonces ya hasta que no leamos todo lo que haya escrito y publicado de la alta capacidad, pues ya no nos quedamos tranquilos, ¿no? Entonces empecé a leer, empecé a formarme y claro, ya llevo un rodaje de 8 años, donde te diré que hemos pasado por distintos ciclos. Es verdad que la alta capacidad al principio en los niños se manifiesta, pues, por ejemplo, pues son niños que tienen un vocabulario sorprendentemente desarrollado respecto de otros, pero porque te hablan
como si fueran pequeños adultitos. Dices, pero bueno, pero este vocabulario, este niño, y además te lo encuentras con un tamaño mini, y además mi hija tenía solo 4 dientes, 2 arriba, 2 abajo, pero luego te contaba perfectamente cómo había sido su día. Entonces, claro, te quedabas así un poco como sorprendida. Luego, por ejemplo, tenía muchísima memoria, o sea, pasábamos por un sitio, 6 meses después, por decirte una fecha de referencia, volvíamos a pasar y te decía, ¡ay! Aquí vivimos a ver al no sé qué, y te acuerdas que además llevaba puesto, y tú, ostras, o sea, se acuerda de lo que llevaba puesto ella, lo que llevaba puesto a quién íbamos a ver, a qué íbamos, para qué íbamos, o sea, llevaba como todo un proceso muy, muy complejo. Luego, por ejemplo, otra de las cosas que a mí me llamaban mucho la atención era la intensidad. O sea, yo creo que no hay familia que no tenga un niño de alta capacidad que no sepa, o sea, que no vea que su crianza es altamente intensa. O sea, te requieren mucho, te piden mucho, son muy demandantes. No quiere decir que todos los niños de alta demanda lleguen a tener alta capacidad, sí que es verdad, pero sí que es verdad que muchos de ellos son niños, pues eso, ese afán de saber, que nosotros como padres parece como que les estuviéramos estimulando y estuviéramos hablando todo el día de Tutankamón, de Ramsés, de tal, de cual, que no, o sea, que os prometo que no es así, pero son ellos mismos los que de alguna forma son temas que les generan interés, y cuando hay algo que les produce mucho interés, pues es que no lo pueden evitar. Entonces yo al principio sí que es verdad que decía, bueno, pues a lo mejor, bueno, pues ya te lo explicaré, hasta que me di cuenta que eso no valía de nada, porque el no explicárselo no quiere decir que ellos no lo sigan pensando, que ellos no sigan procesando la información, que no sigan dándole vueltas. Se pueden callar y decir, bueno, vale, ya está, pero en el fondo ellos siguen rumiando, son mentes rumiantes, y además te hacen unas conexiones de ideas que dices, ah, vale, o sea, cosas que no tienen nada que ver una cosa con la otra, pero en el fondo ellos lo ven absolutamente lógico y te explican por qué hay esa correlación tan lógica. Y claro, el tema es que eso, comparado con otros niños de su edad, pues hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia en la parte intelectual, que sí que es verdad que además en el primer ciclo de infantil se ve, es muy notorio, porque ellos ya empiezan a hablar, tienen un vocabulario como más, como muy desarrollado, ya presentan como, pues eso, esas conversaciones que te dan mucho juego, y claro, a la vez luego hay otros niños pues que están en pleno desarrollo. Además piensa que en la primera etapa de primaria, en las diferencias, pues uno que haya nacido en enero con uno que haya nacido en octubre, ostras, el desarrollo es muy notorio, ¿no? Entonces, todo eso se va viendo, vas evolucionando, y nada, y luego su aprendizaje, es verdad que yo creo que los padres, cuando nos dicen la primera vez alta capacidad, lo achacamos mucho, o lo añadimos mucho, o lo relacionamos con el desarrollo de ese talento, ¿no? Ese potencial que tienen que sacar su potencial, tienen que desarrollarlo, tienen que llegar a ser todo lo que puedan ser. Luego te das cuenta que la parte cognitiva, la parte intelectual, todo ese peso que le damos a la parte intelectual, luego llega a la parte emocional, y es cuando te barre, ¿no? Es cuando dices, aquí está la amiga, aquí está el tema, o sea, aquí está el foco de cómo tratar su autoconcepto, de cómo trabajar con ellos la autoestima, ese autoconocimiento que muchas veces no se conocen porque han tenido que vivir de camuflándose, poniéndose máscaras para, pues eso, para la validación del grupo, para que ese grupo te valide, para que te vea como un igual. Hay una pregunta muy, muy, muy frecuente para los padres, que es, ¿se lo decimos? ¿Y si no se lo decimos? Casi mejor no decírselo, ¿no? Pues en el fondo ellos, ya desde muy pequeñitos, ellos saben que son distintos. Se lo puedes decir o no se lo puedes decir, puedes abordar el tema o lo puedes posponer, pero que ellos se sienten distintos, yo creo que empiezan a tener conciencia de ello muy, muy, muy prontito.
Fíjate, Bea, que dices un montón de cosas muy interesantes, ¿no? Porque claro, su mundo interior es diferente y ven el mundo pues con otros ojos, ¿no? Son niños como muy creativos, que tienen ese mundo interior tan rico y qué bonito es, o sea, cuando lo vemos así decir, oye, pues qué maravilla, ¿no? Que sean los niños creativos, que quieran aprender cosas, ¿no? Y pues los que somos adultos y nos encanta aprender, pues estamos fascinados, ¿no? Con el aprender cosas, pero es verdad que desde el punto de vista a lo mejor de los compañeros o de la educación, ¿no? Como son niños que están en continuo movimiento y quieren aprender, ¿no? También se aburren con facilidad, su autoestima, por esa pertenencia que tú hablas, al final son capaces de tapar todo eso para poder pertenecer al grupo y sentirse aceptados. Eso es. Es una pena porque en muchos casos es así. O sea, ellos, como de alguna manera, ellos saben que hay ciertos ítems que tienen que ir cubriendo, ¿no? Y uno de ellos por ejemplo, el de la pertenencia al grupo. Y la pertenencia al grupo y las habilidades sociales hay que entenderlas y yo creo que en el caso de la alta capacidad hay que contextualizarlas. Es decir, no son niños de tener grandes grupos. Es muy difícil que un niño de alta capacidad tenga un numeroso grupo de amigos con el que tenga esa comunidad de intereses, ¿no? Esos intereses similares. Es difícil. Otra cosa es que estén acompañados físicamente, pero el que encuentren esa verdadera comunión de esa amistad, esos intereses conjuntos o una conversación, o sea, el que yo te diga una cosa y tú no me digas sí, 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 sino que me digas, oye, ¿y te has dado cuenta? Y si además esto le damos la vuelta, o sea, lo que es una conversación entre adultos que diríamos, Polín, qué conversación más nutritiva. Lo Sí. otro es un sí, 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 pues es prácticamente un monólogo, ¿no? Entonces, son niños que en el caso de las amistades no son niños que suelen tener unos grupos muy numerosos, sí que entienden la amistad con grupos más pequeñitos, de uno, de dos, y sobre todo es que el sentido de su amistad, o sea, el sentido de la amistad para ellos es como algo muy romántico en el sentido, y me explico, lo entienden desde la lealtad, desde la justicia, desde la empatía, desde el yo sé cómo puedo ayudarte o creo que puedo entender cómo ayudarte. Entonces, cuando estos niños tienen un compañero o un familiar que ven que necesita ayuda, suelen ser niños que van rápidamente a ayudarles porque sí que perciben creo que les falta esto, o un abrazo, o un te encuentras bien. Pero claro, cuando pasa a la inversa, cuando es ellos los que necesitan ese abrazo, muchas veces llega la decepción. Y es que no saben, o sea, no, les cuesta entender que la reciprocidad en la amistad, como ellos entienden la amistad, pues a veces no se da. Entonces, ellos esperan que les cuiden y que les traten como ellos tratan. Sin embargo, la otra persona, pues en la mejor voluntad posible, pero ayuda como sabe. Y claro, ellos que entienden la amistad desde un sentido mucho más intenso y mucho más profundo, se les queda muchas veces en la superficialidad de decir, jo, pues es que yo estaba mal y ha pasado fulanito y me ha dicho, ¿estás bien? Y se ha ido. Y yo necesitaba un abrazo. Eso también hay que saberlo trabajar. Es la alta Porque sensibilidad que tienen dentro, claro, son niños que ven, perciben el mundo como sensible y a veces también se puede ver desde ese lugar que el mundo es hostil, ¿no? Porque el mundo no me entiende ni entiende mi mundo, ¿no? Entonces es muy interesante también abordarlo pues con esa comprensión hacia ellos como padres, de escucharles, entenderles y lo que decías tú, ¿no? Y mantener conversaciones en las que se les haga también que ellos puedan pues entender por qué es así, porque claro, también tienen a veces dispersión. sí, bueno, no todos, hay dos tipos. Dentro de la alta capacidad, a ver, luego también hay términos medios, ¿no? Pero normalmente un cerebro de alta capacidad es un cerebro como muy arborescente, como muy divergente. Entonces se van por las ramas. Entonces muchas veces te cuesta seguirles porque están de aquí a lo otro y puedes estar 5 minutos delante de ellos
y haber pasado, ya te digo, por Egipto, por la física cuántica, pero luego te hablo de mitología, pero ¿te has dado cuenta que el vecino llevaba la misma sudadera que llevaba fulanito y que está? Y tú dices, Dios mío, es así, o sea, son muy de aquí hilo, o veo una cosa, mira, pues esto, y si esto me vale para esto lo puedo hacer así, además yo conozco una persona que me puede ayudar en esto y si les pongo en contacto, además, pues así, así. Entonces, esa conexión de ideas que es maravillosa, porque ahora, o sea, en los niños lo vemos como ese potencial de decir, jo, pues qué divertido es porque bueno, pues porque seguirles el ritmo y Sí. tú lo ves como espectador. Pero luego yo ya poniéndome en el perfil del trato con adolescentes y luego de futuros cantera de profesionales, para mí eso es un valor fundamental y la alta capacidad es un valor fundamental porque como están acostumbrados a tenerse que buscar la forma de resolver ciertos problemas, ya sean mentales o emocionales, o siempre buscando como soluciones en su cabeza, luego a la hora de trabajar en un entorno profesional, claro, pues tienen mucho valor, pero porque son como, pues eso, son muy creativos, buscan esas ideas, llegan a esas ideas de una forma rápida. Entonces, claro, son profesionales muy valiosos porque encuentran la solución donde a veces es más complejo verla o te llevaría a lo mejor más tiempo llegar a esa conclusión, ¿no? Entonces, yo es que soy una... A ver, a mí este tema obviamente me apasiona, pero Sí, es que me gusta mucho hablar de la alta capacidad en positivo. Creo totalmente. que tenemos que lanzar ese mensaje de decir a las familias que están en ello o están en el proceso que no tengan miedo, de verdad, que ese proceso de evaluación es un proceso que no deja de ser un proceso para que ellos se conozcan, para que si les conocemos, podemos saber cómo funcionan, cómo son, qué necesitan y podemos cubrir esas necesidades. Si no, estaremos poniendo como parches. Entonces, de verdad, soy una enamorada de ver a estos niños cómo procesan la información, cómo fluyen, que de verdad que se quiten miedos, que no es o sea, no te estoy diciendo que una crianza de una alta capacidad sea un camino de rosas, porque es verdad que si tienes, aun teniendo herramientas, a veces la situación como familias nos supera. Pero sí que es verdad que si ponemos el foco en lo positivo, es muy bonito, es una maravilla. Fíjate, Bea, que dices esto y fíjate qué importante, ¿no? Es como la alta sensibilidad, ¿no? Que también es un rasgo, es un Sí, don, ¿no? Entonces, muchas veces no es para etiquetar, sino lo que dices tú, al final es ese autoconocimiento que te ayuda a ti, pues incluso a los adultos, ¿no? A conocernos mucho más y a tener, pues, ese equilibrio, ¿no? A tener ese don y decir, oye, ¿cómo puedo de aquí, pues, sacar todo lo positivo que me da este rasgo, que me da este don, ¿no? Y de ahí equilibrarlo. Entonces creo que es fantástico que puedas acompañar desde ahí a familias, que también se acompaña a los docentes, ¿no? Porque en el aula estos niños, cómo se les trata, ¿no? Cómo se les puede ayudar también a que desarrollen esos talentos, pues juntándoles con otros niños, haciendo talleres. Ahora nos dirás, ¿no? ¿Qué juegos para ellos también son más recurrentes, qué les motiva más y cómo ayudar también a esos profes a que puedan, si tienen niños con estas características en aula, mejorar toda esa educación inclusiva? totalmente. El tema de cómo abordamos el desarrollo del talento en el aula es una labor que nos queda mucho, mucho, mucho camino por delante, porque está todavía muy en pañales. Creo que es verdad que se están produciendo cambios, por lo menos se está sensibilizando más. Esta tarde, de hecho, he estado en un cole que quiere intentar formar en doble excepcionalidad, cosa que me parece maravilloso, y poco a poco va habiendo cada vez más interés tanto de docentes individuales como la institución en sí. Es verdad que la situación actual de la identificación de la alta capacidad, para que te hagas una idea, está identificado aproximadamente el 0,5% de los alumnos de alta capacidad. El 0,5%, con lo cual nos estamos dejando Fíjate. el 99%, nos lo estamos dejando fuera. ¿Por qué nos lo estamos dejando fuera? Nos lo estamos dejando fuera porque seguimos teniendo muchos mitos y es
asimilar a un CI de 130, tener en cuenta que sea un talento complejo, es decir, que destaque en varias áreas. Se nos escapa porque, bueno, como no necesita nada, como es un alumno que va bien, no, es un niño que muchos de ellos, lejos de tener un rendimiento académico excelente, muchos de ellos tienen fracaso escolar, pero porque no se cubre. Entonces, como no se cubre, llega en primaria un poquito más atenuado, pero sí que llega en un momento la desmotivación de decir, esto no va conmigo y esto me agota. O sea, me agota estar 8 horas en un sitio donde estoy continuamente repitiendo lo mismo, la repetición, son niños que necesitan muy poco tiempo para entender las cosas. Entonces, cuando ven que las unidades se repiten y el ciclo del agua te acompaña desde primero de primaria hasta sexto de primaria y los montes te acompañan desde primero hasta sexto, solo que en uno un poco las llanuras, la ladera y luego en el otro ya te dicen los nombres, claro, llega un momento en el que dices, ¿y por qué esto no me lo dices de una? Y ya está, y yo me dedico a investigar. Entonces, la realidad en las aulas es que queda mucho trabajo, pero sí que es verdad que hay como ciertas herramientas que se puede empezar a trabajar. La primera de todas es, una vez que veamos que el niño, el currículo, o por lo menos la parte principal del temario, ya lo tiene absorbido, que ya lo tiene interiorizado y que ya lo domina, quitar todo aquello que sea repetitivo. O sea, por ejemplo, quitar copia el enunciado. No, si ya sabe lo que es, copia la presentación del contenido. Es decir, si es un niño que Vea, parece que... No sé si me veis a mí, parece que he perdido un poquito a Bea. te escucho. Ahora, Me he quedado ahora, hablando has sola. vuelto. Ah, vale, esa que he ido yo. Vale. Parece que habías desaparecido un poco, se congeló, pero ya has vuelto. Vale. Pues se puede dentro, o sea, quitar todas las repeticiones. Eso le va a hacer que todas las tareas monótonas se vayan y ya no perdamos tiempo en eso. Luego pueden adelantar presentaciones, es decir, si vemos que el contenido del primer trimestre ya lo tienen interiorizado, superado y lo dominan, empezar a la segunda parte, o sea, el segundo trimestre, por ejemplo, y se puede adelantar la presentación. Que vemos aún así que dentro de su curso el contenido sigue pidiendo más, se le puede dentro de la misma clase adelantar el contenido del curso siguiente, pero dentro de su clase, con sus iguales, ¿vale? Esas son como medidas que pueden empezarse a hacer. Que vemos que aún así es necesario seguir planteando medidas, se puede plantear una flexibilización que puede ser o bien parcial, que es en aquellas áreas donde presente un mayor potencial y donde sean sus fortalezas, pues ya sea en, por ejemplo, en inglés, en lengua y en gimnasia, bueno, pues en las que se presenta más fuerte, se puede subir a esas clases específicamente y si ya vemos que es un talento complejo o que está preparado también emocionalmente para subir de curso, entonces ya se pueden plantear la opción de subir de curso. Pero esa opción es como la última, porque entre medias luego también está una cosa que a mí me parece fundamental y además me parece muy bonito, que es la de juntar a los chicos que sean de alta capacidad dentro de grupos heterogéneos de edad, porque piensa una cosa, tú puedes tener a un niño de 8 años pero con una edad mental de 10. Entonces posiblemente pues encaje mejor con los del año siguiente o no, o le gusta a lo mejor estar con más pequeños porque les enseña y se lo hace divertido, entonces adquiere como ese rol de mentor. Hay muchas estrategias de verdad, que esto es gratis, o sea, gratis, entiéndeme, es que muchas veces a los colegios les dices una adaptación curricular y yo lo entiendo, se les hace bola, pero cuando se lo vas desgranando, dicen, ah, hombre, pues eso lo puedo hacer, ah, bueno, pues eso no es tan difícil. Entonces, bueno, se trata
ponérselo fácil. Para que ellos se puedan nutrir, ¿no? Hay muchos niños que de pequeños siempre decías, pues a mí me gustaba mucho estar con mayores, ¿no? Porque aprendía mucho, me contaban historias, ¿no? Y quizá pues esa inquietud por saber nuevas cosas o no adquirir nuevos conocimientos, la gente más adulta te la da. Entonces, pues al final eso es muy nutritivo para ellos. Y quería preguntarte, Bea, también son niños que les cuesta mucho a veces centrarse y hacer las tareas, ¿no? De cada día. Samantha, Sí, ¿ahora estás ahí? ¿Me perdiste? Samantha, sí, Sí, me he yo perdido. estoy. Sí, yo también. Ahí, ¿tú me Sí, 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 sí. escuchas? Sí, sí, No, sí, sí. te preguntaba que es verdad que les cuesta mucho centrarse en hacer una tarea, ¿no? Cuando tú estás obligando, porque muchas veces se aburren y se dispersan, ¿no? Con esa inquietud, ¿no? Y con ese mundo mental que tienen dentro de creativo, de un montón de cosas. Sí, sí, sí. Ahí entraría, que también es un concepto, ¿no? Que también queríamos mencionar aquí, que es la multipotencialidad, ¿no? Ese pensamiento fuera de la caja, pues como Leonardo da Vinci, ¿no? Con tantas capacidades y al final pues es un concepto que bien en ese directo que tienes en YouTube también con Pepa Cobos, que es una maravilla Pepa Cobos hablando, ¿no? Cómo puede ayudar también, ¿no? A decir, oye, puedo establecer conexiones entre diferentes cosas. Sí, sí, sí. A ver, te ¿Me ves bien? deja. Sí, 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 ahora sí. Ahora. Pues la multipotencialidad es para mí una de las grandes revelaciones y me parece un tema además muy, muy chulo. Por ejemplo, yo soy incapaz de leerme solo un libro. Me necesito leer dos libros a la vez y Yo además también. uno puede ser sobre la ansiedad y el otro es sobre a saber tú qué. Soy incapaz de leerme solo un libro, o sea, no soy capaz, o sea, necesito tener como varios. O, por ejemplo, me concentro, o sea, es verdad que soy bastante convergente a la hora de afrontar las cosas y cuando me tengo que centrar, sí que es verdad que pongo el foco, pero muchas veces estoy en varias cosas a la vez y funciono. Te quiero decir, o sea, es que muchas veces, por ejemplo, ¿sabes dónde se ve mucho eso en las familias? Con las extraescolares. No, es que piano, 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 piano. Ya, pero es que le gusta el patinaje y el piano, pero es que llega un momento en el... Pues es que son complementarios, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra y una cosa a lo mejor nutre a la otra, ¿no? Y sí que es verdad por ejemplo, la multipotencialidad también lo ligo al interés. Hay muchos padres que, por ejemplo, decimos, jo, es que ya se ha cansado de hacer piano. Pues es que no le duran nada los intereses. Pues es verdad, ya hemos llegado a un nivel en el que lo que nos interesaba del piano, pues ya lo hemos cubierto. A partir de ahí ya a otra cosa mariposa y todos están felices. No, Totalmente. no tengo que estar 8 años haciendo piano. Y aparte, fíjate, vea una cosa, que es verdad que hemos crecido con el que siempre nos decían o te dedicas a una cosa o te dedicas a otra, pero al final eso nos crea mucho conflicto, porque al final dentro de nosotros, yo por ejemplo también como tú, ¿no? Yo hago muchas cosas y dices, ¿y por qué no integrar todo eso, todos esos intereses que tienes, integrarlo en ti? Porque eso forma parte de ti, ¿no? No elegir entre una cosa u otra, sino al final integrar todo eso. Sí, total, total. Hacerlo y además esas conexiones, si a ti te hace funcionar mejor y que tu cerebro se concentre mejor, pues bienvenido sea. O sea, si uno quiere, pues no sé, programando, haciendo mientras otras cosas, pues bienvenido sea. Lo que pasa es que sí que es verdad que choca que el hecho de decir, pero céntrate, céntrate. Pues es que su manera, o como por ejemplo la inteligencia kinestésica. Parece que rindes cuando estás sentado y no, muchas veces el movimiento es lo que te da la concentración y el movimiento es lo que hace que pongas el foco. Hay otras personas que no, pero no sé, es como hay que darle una vuelta y escucharles mucho a ellos, porque ellos saben cómo funciona su cerebro y cómo funcionan y qué es lo que se estanca y qué es lo que les encasquilla.
Y mira, vea, vosotros también, yo sé que en la Fundación Jason ahí hacéis también las pruebas, tenéis expertos que realizan esas Sí, pruebas. Esto se confunde muchas veces con el autismo también. sí. Cuéntanos un poquito eso, por si alguien estaría interesado también. Sí, pues en la Fundación Jason lo que hacemos es las evaluaciones psicopedagógicas, porque las evaluaciones no, lo que tratamos de ver es un perfil, o sea, más allá de un CI, que lo que te puede decir es cómo está a nivel intelectual, y sí que es verdad que en el caso de los niños es necesario para cubrir las necesidades del colegio, porque el colegio sí que es verdad que para que tengan esas adaptaciones curriculares que hablábamos antes, necesitan tener un CI por encima de, bueno, de 130 o por encima, tener creatividad y persistencia en la tarea. Todo eso, yo para mí, eh, puede ser uno de los criterios, pero para mí también es fundamental analizar el perfil sensorial, lo que hablábamos antes, si es altamente sensible, a qué y cuáles son sus formas de aprendizaje, para que esas formas de aprendizaje lo que te van a decir es cómo funciona tu cerebro a la hora de aprender, pero para que le saques, para que lo hagas más eficiente. Es decir, si mi forma de aprender es esta, pues no me voy a dedicar a perder tiempo de otra forma, sino voy a ser lo más eficiente posible sabiendo qué es lo que se me da bien y cómo hacerlo, ¿vale? Y luego otro es el perfil emocional. Yo creo que es básico cuando hablamos de la alta capacidad trabajar también la parte emocional, cómo se encuentran, cómo es su autoestima, cómo es su autoconcepto, si tienen ansiedad, si tienen, a qué presentan ansiedad, cuáles son sus estresores, o por ejemplo las habilidades sociales, cómo se perciben ellos a sí mismos, cómo se perciben respecto del grupo, respecto de la familia, respecto de otros miembros de la familia. Eso es fundamental. Lo que es hacer un perfil. Y en cuanto a TEA, pues está la doble excepcionalidad, que sí que es verdad que es altamente frecuente en los cerebros de alta capacidad que haya una doble excepcionalidad. No siempre, pero sí que es verdad que conviven con una alta capacidad o con un TEA o con un TDAH o con una dislexia. Entonces, bueno, es bonito también porque muchas veces, y en el caso de adultos, no han descubierto nunca esa parte de la alta capacidad, sino que se lo han llevado a la parte del TEA, y cuando les han dicho que también tiene una alta capacidad, uy, pues alguno de ellos dice, pero ¿cómo? ¿Pero yo? Entonces, bueno, es un trabajo de autoconocimiento muy bonito. Y Es muy, muy bonito. y muy profundo, además, todo lo que estás contando, ¿no? Desde una visión muy transpersonal. Mira, van llegando por aquí también un montón de preguntas. Sí. Una de ellas es, ¿a partir de qué edad se puede diagnosticar? Porque yo he escuchado que los bebés también se pueden ver por cómo miran, por cómo el cuello, pues muchas cosas. Dinos un poquito cómo lo pueden detectar. Yo antes de entre los 4 y los 5, yo creo que ya es una edad razonable. Antes no lo veo. No lo veo, pero porque no quiere decir que no lo sean, pero sí que es verdad que nos puede dar falsos negativos. Es decir, que porque el niño no tenga la suficiente madurez en algún área, de negativo, y no quiere decir que no sea alta capacidad, sino que simplemente que todavía a lo mejor es pronto para que pueda dar ciertos resultados. Entonces yo creo que a partir de los 4, los 5, antes yo lo que haría es acompañar mucho desde casa. Pero una evaluación yo creo que con 4 o 5 ya puede salir. Ya, vamos, ya se puede hacer bien. Mira, otras preguntas que hacen. Por ejemplo, hay una persona que no sabe si su hija tiene altas capacidades o es que tiene un problema. A ver, es verdad que ahí nos vamos un poco a lo mejor a la parte más conductual. O sea, una cosa es que efectivamente veamos ciertos rasgos en su conducta que nos hagan preocuparnos, y otra cosa es, bueno, pues ver un poco el origen de esa conducta.
no lo sé, necesitaría saber un poco más. Yo sí que es verdad que recomiendo desde aquí algunos libros que sí que creo que ayudan mucho a saber y a entrar un poco más en el mundo de la alta capacidad. Pues, por ejemplo, a mí me gusta mucho, bueno, el de Silvia, el de Yo siempre os daré voz, eso es para las familias, van a empatizar mucho. El de Olga Carmona, el de Hijos con altas capacidades, es muy chulo. El de para adultos, demasiado inteligente para ser feliz, me parece fundamental. Y luego de la alta sensibilidad, o bien el de adultos de Elaine Aron, que es el don de la sensibilidad, Alta, o sí. bien el El de de la... Karina. exacta, también. Y luego el don de la sensibilidad también en la infancia. Pero vamos, que cualquiera hay algunos, además es que le tengo aquí, el de Karina, le estoy viendo, o sea, le tengo aquí delante también. Pues O sea, viene, de hecho, van a hacer un congreso, o sea, te lo digo porque, bueno, Karina va a venir a Madrid en sí, mayo porque van a hacer un congreso de personas altamente sensibles y, bueno, su libro es maravilloso. Yo lo he elegido en el máster de psicología transpersonal como fin de curso y, bueno, pues ayuda también mucho. Mira, otra pregunta que hacen que es muy sí, interesante es, antes has dicho lo de pasar de curso, a lo mejor, o sí, que no que pasen de curso, sino que puedan estudiar del curso siguiente. sí. Y una pregunta que lanzaban por aquí es si en la legislación está permitido que un niño, al tener altas capacidades, pase de un curso a otro Sí, superior. sí, sí. De hecho, por ejemplo, en Madrid acaba de salir para el currículo de primaria, acaba de salir la legislación en la que hemos avanzado, fíjate, y me parece un avance importante. El cómo se desarrolle, eso ya será otra cosa, pero antes, desde el Ministerio, se decía que no se podía entender como un resultado lo suficientemente sólido una evaluación que proceda de antes de los 7 años. Ahora ya se está empezando a valorar y ya lo pone en la nueva legislación de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, donde ya se puede evaluar en la etapa de infantil y si el niño da alta capacidad ya se puede flexibilizar directamente a primaria. Es verdad que no es un paso inmediato, sí que es verdad que lleva unos procedimientos, se tiene que autorizar por parte del tutor, por parte del equipo de orientación, trasladarlo a la Consejería de Educación para ver si también es la medida más adecuada. Además tiene unos plazos que tiene que cumplir, o sea, no se puede flexibilizar en cualquier momento del curso, sino que tiene que pasar unos ciertos procedimientos, pero está absolutamente contemplada la posibilidad de una flexibilización, sí, sí. Fenomenal, porque lo preguntaban por aquí. Mm. Luego, así preguntas también que hacen. Hay un montón. ¿Cómo se puede ayudar a los hijos con altas capacidades en casa a trabajar con ellos, ¿no? A acompañarles en ese desarrollo de su talento? Pues si trabajamos solo lo que es la parte del talento, la parte intelectual, creo que es fundamental. El ritmo lo marca él. O sea, creo que es muy bueno trabajar con él en función de lo que él te vaya pidiendo. Es decir, que no tengan miedo de, no es que no le voy a enseñar a multiplicar o no le voy a enseñar a leer porque si no cuando llegue al colegio da igual, o sea, es que a lo mejor sin darte cuenta aprenda a leer solo o tú le enseñas dos palabras, o sea, dos letras y él ya sabiendo esa rutina ya lo hace solo. Entonces, acompañar mucho su curiosidad, sobre todo acompañar su curiosidad, porque claro, son niños que si estamos constantemente diciendo, no, no, pero espérate, no, no, esto para cuando vayas al cole, no, no, esto para cuando toque. Pues al final dicen, bueno, pues ya está, si ya sé lo que me vas a responder. Entonces, fomentar mucho esa curiosidad, fomentar esa forma de relacionar. Luego hay juegos que a mí me parecen muy chulos. Me encantan todos los de la marca Ludilo, me encantan todos. O sea, es que soy súper fan. De la marca Ludilo está Batalla de Genios, está Operación Dinamita, los dinosaurios para inicios a la robótica son maravillosos. Ahí en la fundación los tenemos y es que de verdad triunfan. Y luego, Think Fun también tiene unos juegos, por ejemplo, el de Rush Hour, todos los relacionados con visoespacial,
memoria y velocidad de procesamiento. La velocidad de procesamiento es la memoria a corto plazo, es decir, la memoria como la velocidad de procesamiento y la memoria de trabajo la suelen tener muy bajita. Y es porque se les juntan muchas cosas, muchos estímulos a la vez y les cuesta procesarlo, entonces dan una respuesta lenta. Pero eso no quiere decir que sea lento, sino que están procesando muchas cosas a la vez y tardan un poco más en contestar. Entonces, todos estos juegos de agilidad, de rapidez, todo eso les viene súper bien. Fantasma Blitz es divertidísimo. O sea, hay algunos que están muy chulos, muy chulos. Y luego Bea me va a pasar y me va a pasar algunas fotos y os los colgamos también por aquí para que tengáis los Legos también, ¿no? Sí, eso, bueno, los Lego, el cubo de Rubik. O sea, no es que sea un clásico, es que verdaderamente a ellos les supone ese reto. Es que son mentes que buscan reto, buscan, pónmelo difícil, o de lo que les gusta es como, dame más, dame más. Qué maravilla. Mira, por aquí también hacen muchas preguntas. Una de ellas que no lo hemos comentado, puede confundirse también o con doble funcionalidad, con altas capacidades TDA y también con autismo, ¿verdad? Sí, tienen ciertos rasgos comunes. Por ejemplo, en TDAH, venimos de unos años en los que hay un sobrediagnóstico en TDAH. Entonces, un niño que tenga, dentro de las altas capacidades, hay un rasgo que son las sobreexcitabilidades. Y una de ellas es la sobreexcitabilidad motriz o motora. Entonces, son niños que simplemente se mueven mucho, pero porque están como continuamente en movimiento. Entonces hay una línea muy fina entre lo que es una sobreexcitabilidad motora con un TDAH. El tema es que luego tú, por ejemplo, bueno, el TDAH también es que es verdad que tiene distintos perfiles. Tiene el hiperactivo, el inatento o la mezcla. Pero sí que es verdad que también por la formación que desde los coles se recibe, hay muchísima más formación para TDAH que para alta capacidad. Entonces, en cuanto ven un niño muy movido, suelen tender a pensar que es TDAH y además se suele tender con cierta frecuencia al tratamiento farmacológico, cuando no. Son niños que tienen una sobreexcitabilidad. No quiere decir que sean todos, o sea, es verdad que sí que hay niños que tienen alta capacidad y TDAH y no y es así, pero no siempre es así. No siempre es así. Hay un sobrediagnóstico de TDAH frente al de alta capacidad. Y luego con TEA, pues igual. Ahora lo estamos viendo mucho y sí que es verdad que allí en la asociación hay una persona que se dedica a hacer estas evaluaciones de TEA porque vemos que cada vez hay más necesidad. Qué maravilla. Ahora nos contarás al final dónde pueden ir. Otra pregunta, otro tema, a ver si que es también muy interesante, el bullying, ¿no? En los niños con altas capacidades. Sí. A ver, es como el bullying no deja de ser un reflejo de la sociedad actual que tenemos. La sociedad es una sociedad últimamente en la que nos encontramos pues muy poca empatía por parte de las familias, son las primeras que, bueno, pues de alguna forma tampoco favorecen ese clima de empatizar con lo que es distinto. Y sumado a que, claro, y esto es un tema muy delicado, son niños que la parte de su autoconcepto y su autoestima la tienen tirando a bajita. Es verdad que hay otros que no, pero muchos de ellos sí que la tienen bajita. Entonces, en el momento en el que ellos quieren levantar la mano o hacen un comentario de acuerdo a lo que ellos están pensando, sí que es verdad que el resto del grupo, que puede que no esté en el mismo nivel, pues puede que les digan, pues que sean un poco un blanco de críticas. Luego, la forma de cómo ellos encajan esos comentarios, para mí es un poco la clave, porque hay otros comentarios que, bueno, que a otras personas les afectan de una forma más superficial,
pero estos niños recibir determinados comentarios les hace sentir verdadero dolor. Entonces, es un tema que creo que como sociedad nos está comiendo. Creo que en el tema académico todavía no se están poniendo los medios suficientes, y el bullying no es una cosa de adolescentes, es una cosa también desde primaria, y los colegios, desde mi punto de vista, dejan mucho que desear en este tema. Contando con que muchas veces se tiende no a proteger, pero hay muchas formas últimamente, se habla mucho de la resolución de los conflictos, y parte de esa resolución de los conflictos pasa por entender y por oír a ambas partes. Entender a ambas partes y escuchar a ambas partes supone estar dos partes a la vez en el mismo sitio y mirándose. Para una persona altamente sensible que además está sufriendo una situación complicada, ponerse cara a cara frente a su acosador, me parece que hay que tener una valentía admirable que muchos de nuestros niños no tienen. Y no tienen porque tampoco se les ofrece esos ambientes para que puedan desarrollar la valentía. El acosador se nutre siempre de personas instrumento que le siguen. Entonces ahí para mí son tan cómplices y tan acosadores quien calla, quien mira, como quien lo hace. Entonces creo que esto, independientemente de la alta capacidad, que sí que es uno además decían que en torno al 38% de alumnos de alta capacidad han sufrido bullying a lo largo de su etapa educativa. Creo que es un tema que como sociedad no estamos sabiendo afrontar y que cada vez se está convirtiendo en un tema más delicado, mucho más delicado. Fíjate, Bea, está el libro que no sé si lo has leído, el de Invisible, de Sí, Eloy Moreno. de Eloy Moreno. Lo he dejado a una mamá y es que es un libro que deberíamos de leer todos porque es como saber que eso está pasando y como no me toca a mí y no es en mi familia, me doy la vuelta y giro la mirada hacia otro lado. Total. Creo que es un temazo ese también abordar y ver dónde estamos, ¿no? Y qué podemos hacer con eso. De hecho, la comunicación no violenta también, ese libro de... comunicación no violenta como lenguaje de vida, creo que nos ayuda a encontrar esas necesidades porque la violencia sutil la utilizamos como el que va a comprar pipas, ¿no? Y no nos damos ni cuenta de manera inconsciente, entonces hay que poner mucha atención. Por aquí, bueno, es que hay un montonazo de preguntas. Sí que me gustaría... me gustaría que nos contaras, porque hay mucha gente que a lo mejor le han diagnosticado, no saben dónde ir, cómo trabajáis en la asociación y cómo tú ayudas también o acompañas para que la gente pues pueda, yo he estado viendo, hay un montón de talleres, hay campamentos, tenéis mentores, coach que acompañan a la hora de ayudarles a estudiar. Cuéntanos un poquito de eso, que creo que eso les puede ayudar un montón. Sí, pues la Fundación Jason nace en Donosti porque, bueno, detrás de cada proyecto hay una historia de vida. Entonces nace en Donosti de la mano de Ainhoa y de Mario y de Maider, que son un matrimonio y la hermana de Mario. Son maravillosos y ellos, bueno, pues tienen hijos de alta capacidad, ya adolescentes y casi ya adultos, se puede decir. Y bueno, ellos se dan cuenta en algún momento que necesitan dar respuesta a todos los niños de alta capacidad que no encuentran un sitio donde poder ser ellos, ¿no? Entonces crean la Fundación Jason y empiezan como talleres de gestión emocional para la alta capacidad. Ese proyecto que empieza al principio se va desarrollando, escuchando a las familias, pues se crean talleres de familia porque realmente nos damos cuenta que no solo, pero los niños, cuando verdaderamente notamos que hay evolución es cuando se forma de una forma sistémica tanto al niño, la familia como al colegio. Entonces, cuando se da ese triángulo es cuando verdaderamente se nota mucho cambio. Entonces, en septiembre abrimos la sede de la fundación aquí en Madrid y allí realizamos talleres para niños
desde los 5 añitos hasta los 20. Bueno, el mayor que tenemos tiene casi 37, o sea que de todo. Entonces, los mayores sí que es verdad que tendemos a hacer mentorías con los más pequeños, les asesoramos en su bagaje y en su camino profesional, a través del emprendimiento, bueno, a través de lo que ellos van pidiendo. Luego, grupos de pequeñitos de toda primaria y la ESO, donde trabajamos la gestión emocional, talleres de gestión emocional, donde en grupos muy reducidos, de 8 como máximo, trabajamos el autoconcepto, la autoestima, las habilidades sociales, el perfeccionismo, bueno. Y lo bonito es que eso, al fin y al cabo, muchas veces te crees que, o los psicólogos porque lo llevan siempre psicólogos sanitarios, te das cuenta que a lo mejor la terapia la hace el psicólogo y luego la terapia la hace el grupo. Es que la hace el grupo, es que cuando ven a uno que entra un poco más flojito, ¿qué te pasa? Pues hoy no estás bien, pues hoy, venga, pues ¿qué te pasa? Pues es que me ha pasado esto. Ah, ya va el grupo. Y quien soporta es el grupo y quien sostiene es el grupo. Entonces, muchas veces nosotros lo que nos dedicamos es a favorecer esa cohesión de grupo bueno, y a trabajar con ellos. Luego es verdad que hay algunas personas que pues por sus circunstancias pues no pueden venir a los talleres, entonces hacemos asesorías individuales, hacemos las evaluaciones, ahora nos vamos de campamento en verano. Bueno, pues darles aquellos entornos donde, como sabemos que en el cole es difícil que a lo mejor encuentren a otros similares, pues darles a aquellos sitios donde sí pueden encontrar iguales, ¿no? Entonces, bueno, son muy bonitos y además ahora ya vamos viendo la trayectoria desde septiembre hasta ahora y dices, madre mía, cómo están evolucionando, cómo están creciendo, cómo están de bonitos. Qué maravilla, la verdad que hay unos talleres preciosos, científicos, bueno, he visto todo. La gente para formar parte de la asociación, les he puesto la dirección aquí, es Fundación. Eso Está es. bien. Sí, fundacionjason.org. Y ahí Ahí ya. pueden escribir y ahí ya lo que ellos quieran, que les atendemos de mil amores. Y mira, una pregunta ya para finalizar, que llevamos una hora y sé que hay muchas, pero una que es muy interesante, Venga. que es la diferencia entre el autoconcepto y la autoestima. Para ellos. Eso es un temazo. Eso es un temazo. Es distinto la autoestima y el autoconcepto. La autoestima es la parte más emocional, es la parte más donde están pues nuestras emociones, cómo nos sentimos, nuestros juicios, nuestras creencias limitantes, nuestra parte como más emocional, ¿no? Y la parte del autoconcepto es el quién soy, pero como de una parte más, como más no tanto emocional, sino como una parte más racional. El autoconcepto es como, o sea, la parte de la autoestima es la parte del self, es la parte del yo, y el autoconcepto también es una parte como propia, pero sí que es verdad que no hay autoconcepto sin entrar ya en el concepto del nosotros, ¿no? Entonces, el autoconcepto es quién soy, quién creo que soy y quién creo que soy yo para los demás. Entonces, ¿por qué es la necesidad de tener un autoconcepto? El autoconcepto tiene como varias subdivisiones, que puede ser el autoconcepto, por ejemplo, el potencial, quién puedo llegar a ser, con lo cual, ojo a nuestras altas expectativas, sino que sea ajustado. Un autoconcepto que sea real a nuestras expectativas, el autoconcepto, el yo del espejo, no sé, es un tema como muy bonito que da para mucho, para mucho. Y sí que es verdad que muchas veces sin querer lo mezclamos, pero no, cada uno tiene su espacio. Y es ese poder personal, ¿no? Que muchas veces cuando nacemos, al final, para ser aceptados en el grupo, nos vamos poniendo esas capas y esas máscaras y vamos tapando, ¿no? Esa esencia, al final, por pertenecer, ¿no? Y al final nos vamos desconectando de nuestra esencia, de lo primero, ¿no? De lo que nos gustaba cuando éramos niños, ¿no? Y entonces es muy bonito, pues, destacarlo así aquí y estar conectados, pues, con esas cosas, ¿no? Que cuando eres niño, pues, te asombran, pues, con la creatividad, con todo eso tan maravilloso
maravilloso. Pues la verdad que Bea, ha sido un placer. Yo me quedaría aquí. Había muchísimas preguntas. Me parece un tema interesantísimo. Creo que esto va a ser un buen comienzo entre nosotras y de verdad que te lo agradezco muchísimo Sí. que hayas estado hoy aquí. Pues una maravilla. Desde que hablamos la semana pasada, es que ya, o sea, tu tono de voz es que es un tono como tan amable, tan dulce, tan como que te pone en predisposición de dar lo mejor, que eso es muy bonito. O sea, cuando recibes por ejemplo, tus audios por la mañana, es que es como, ¡ay! ¡Qué bonito, por favor! O sea, es como para ponerte con una infusión calentita y un rayo de sol. O sea, Qué bueno. todo muy paz, claro. O sea, yo en mi mente, ¿no? Muy claro. Es que, fíjate, al final cuando tienes esa sensibilidad, tú también, ¿no? Y lo percibes así y te apasiona esto, ¿no? Porque ves que puede ayudar, que pues al final estás conectado a eso que te hace vibrar, ¿no? Y yo creo que las dos aquí estamos conectadas a lo que nos apasiona, poder entregar ese valor y creo que es muy bonito, pues, oye, poder dar luz, ¿no? Algo que a veces, pues, no parece al comienzo tan fácil, ¿no? Pero siempre hay una esperanza, alguien que puede ayudar y pedir ayuda también. Yo creo que hay que pedir ayuda, sobre todo a profesionales expertos que puedan echarte una mano. Sí, es que como dice Marian Rojas, es que entender es aliviar. Y no quiero decir que no haya profesionales maravillosos porque los hay, y de verdad los hay. Pero sí que es verdad que aquí hay una parte como de identificación, que cuando estás hablando con alguien que dices, ostras, me está entendiendo, ostras, sabe lo que estoy diciendo, ostras, ha pasado por aquí y además tiene la capacidad de adelantarse a lo que ya me puede pasar, pues creo que es un valor. Creo que es un valor. Pues mira, por aquí lo pone, necesitamos mucha ayuda, pues pedirla, que muchas veces yo creo que también nos cuesta pedir porque creemos que tenemos que tirar para adelante con todo y a veces parar, reflexionar y decir, pues necesito ayuda, normalizarlo, pues yo creo que es lo mejor. Así que muchísimas gracias, lo vamos a dejar aquí grabado y también si quieres yo te pongo como colaboradora, si lo quieres dejar grabado en tu perfil, lo Por subiré al canal mío de supuesto. YouTube, te lo paso también para que lo subamos. Y bueno, nos vamos a ver muy pronto tú y yo, Sí. así que muchísimas gracias y gracias a todos los que han estado por aquí hoy. Muchísimas gracias, Samantha. Un verdadero placer conocerte, hablar contigo y este espacio tan bonito y cómo fluye. Así que de verdad, a todos los que han estado, muchísimas gracias y a ti un beso enorme. Un besito, gracias a todos, adiós, Adiós. adiós.